queremos presentarles a los referentes de la Asociación Civil por Igualdad y Justicia, que realizan un trabajo muy interesante para monitorear cómo se gasta, cómo se va ejecutando el presupuesto nacional. Es un trabajo realmente muy interesante que le permite a todos los ciudadanos tener acceso rápido, inmediato, para conocer cómo funciona el gasto público y cómo se van aplicando. Seguramente con Julieta Izcurdia, que es una de las referentes de esta asociación, podremos dar algunos detalles de cómo funciona el monitor del presupuesto y algunos datos cualitativos sobre ello. Hola Julieta, buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, primero para conocer qué hace la asociación, cómo se conformó, cuáles son los objetivos que persiguen. Bien, bueno, ASIG es una organización con sede en Buenos Aires que se fundó después de la crisis del 2001 con el objetivo de luchar contra la discriminación y promover los derechos de los grupos más desaventajados y también fortalecer las instituciones democráticas. Tiene varias agendas de trabajo. En la que yo estoy trabajando es el programa de justicia fiscal, pero también hay otros programas de derechos de las personas con discapacidad, de derechos sociales de la niñez, de acceso a la justicia, de derecho a la ciudad, entre otras. ¿Y cuál es la idea del monitor del presupuesto? ¿Cómo lo fueron elaborando? ¿Cómo nutren de información ese tablero de control que me parece lo más interesante es de libre acceso para que cualquier ciudadano pueda ver a partir de esa estructura de programas y de asignaciones presupuestarias qué gasto se prometió y cuánto se va ejecutando, ¿verdad? Sí, bueno, el monitor presupuestario es una plataforma en la que venimos trabajando hace varios años y que surgió después de la necesidad de ASIG y de la sociedad civil que trabaja en el monitoreo presupuestario de entender de forma más accesible cómo se gasta, cómo se invierte a nivel nacional. Desde que se fundó ASIG se reúne con otras organizaciones para monitorear el gasto, para evaluar también cuando se discute el presupuesto en el marco de la discusión en el Congreso y los proyectos de presupuesto, si las asignaciones son adecuadas, son suficientes para revertir la situación de desigualdad que enfrentan muchos grupos y poblaciones en nuestro país. Y debido a varios avances en los últimos años dados en términos de apertura de información presupuestaria a nivel nacional, vimos que podíamos armar esta plataforma, porque el Estado Nacional publica información actualizada casi todos los días, cada 48 horas, sobre la ejecución de su gasto público. Entonces, lo que hace la plataforma, trabajamos junto con The Engine Room, que es una organización que apoya técnicamente a otras organizaciones en este tema de uso de datos, es extraer toda la información que es disponible desde el año 2007 hasta hoy, actualizarla por inflación, porque si no es muy difícil en nuestro país hacer análisis interanuales y ver si hay reducciones, si hay aumentos o cómo va variando el presupuesto a lo largo de los años, y hacer algunas visualizaciones interesantes para entender esos datos. Además de que se puedan descargar en Excel y que las personas que lo usen puedan hacer también sus propios análisis, mostramos algunas visualizaciones con gráficos de barras, con gráficos de tortas, una sección donde se pueden comparar partidas. No sé si queremos agrupar. Hay una dificultad muy grande a nivel nacional en términos de trazabilidad del presupuesto. Por ejemplo, cuando cambia el nombre de un ministerio, es muy difícil que el monitor automáticamente haga ese trazado, entonces armamos una parte en la que los usuarios y usuarias pueden agrupar, según si conocen esos cambios, las partidas que serían trazables a lo largo de los años. Nosotros tomamos como ejemplo, y para que sea bien práctico, la asignación presupuestaria para un proyecto de infraestructura urbana, que es el de la Ruta 34, que es la que nos atraviesa, y se puede ver perfectamente cómo se asignó este año, cuánto se asignó y cuánto se va ejecutando, que eso también lo permite rastrear el monitor, ¿no? Sí, tiene como los tres tipos de presupuesto, decimos. El inicial, que es el que se distribuye a principio de año, en enero, todos los años. El vigente, que es el que incorpora modificaciones que hace el Ejecutivo durante el año, y el ejecutado, que es el que les decía que está para el año en curso actualizado al día de ayer, y para el resto de los años al cierre, a diciembre de cada año. Quiero recalcar, Julieta, primero para que nos
pases, cómo puede cualquier ciudadano acceder al monitor y después comentar o confirmar que son datos oficiales, ¿no? A partir de lo que informa periódicamente el Ministerio de Economía. Exactamente. Sí, la página es monitorpresupuestario.asig.org.ar. Y sí, la información se extrae de la página Presupuesto Abierto, se llama, del Ministerio de Economía, que tiene muchísimos años también andando esa página y actualiza la información periódicamente. En términos cualitativos, Julieta, ¿qué análisis ustedes pueden hacer en general o en particular sobre alguna partida o algún programa respecto de la calidad del gasto público en nuestro país? Bueno, ahí como complemento al monitor, lo que nosotras desde el equipo y el resto de las organizaciones que trabajan en análisis presupuestario, acudimos a otros documentos. Por ejemplo, el Gobierno Nacional publica trimestralmente informes de seguimiento físico-financiero. No solo rinde cuentas sobre cómo ejecutó el dinero, sino también cómo ejecutó las metafísicas, que son la cantidad de personas que se esperan llegar con determinadas políticas, como puede ser la tarjeta alimentaria o la cantidad de aulas que se construyeron, por ejemplo, en el marco del programa de fortalecimiento de jardines infantiles. Y ahí lo que vemos es que por la particularidad de las políticas no se puede hacer como una apreciación general sobre la calidad en términos generales, pero sí podemos hacer análisis más concretos o específicos sobre algunas. No sé, por ejemplo, el monitor nos permitió ver que para la tarjeta alimentaria, que es una política muy importante en este contexto, que ya el año pasado, cuando hicimos el análisis de los datos del proyecto para este año, vimos que había una reducción presupuestaria importante, de casi 40%, con relación al del año en curso, el año en ese momento era el 2020. Sin embargo, este año se publicó una resolución del Ministerio de Desarrollo Social que nos permitía entender y ver que iba a haber un aumento en las tarjetas, pero eso no tenía ningún reflejo presupuestario, no veíamos un aumento en el presupuesto vigente. De hecho, al día de hoy se ejecutó casi todo el presupuesto disponible para esa tarjeta y no hubo todavía un aumento. Hicimos un pedido de acceso a la información, con esto para contarte un poco que el monitor es una herramienta más, ¿no? en el análisis y la incidencia, un pedido dirigido al Ministerio de Desarrollo Social donde la respuesta fue: se van a hacer las adecuaciones durante el ejercicio de acuerdo a la ley de presupuesto. De alguna manera lo que intentamos es usarlo como herramienta de monitoreo, pero también de incidencia, decir, bueno, todavía ese aumento no estuvo, y exigir de alguna forma explicaciones sobre cómo se va a hacer el aumento, cómo va a llegar por ejemplo, vimos que para 2021, se esperaba alcanzar a la misma cantidad de personas, como en términos de metafísicas, pero el presupuesto era más bajo. Bueno, y ahí tener esta información tan actualizada nos permite ver de una semana a la otra que en el caso de esta partida ya se ejecutó todo el presupuesto disponible. Es necesario ahora entender de dónde va a salir o de qué reasignación se va a hacer para que esta partida tenga el dinero necesario para todas las personas que se quieran llegar. ¿Ustedes pueden comparar el presupuesto, las asignaciones presupuestarias de nuestro país con otros países de la región, con otros modelos? ¿Tienen una expectativa de eso en cuanto a la composición del gasto para tener una idea de en qué se está gastando nuestro país? Eso se puede hacer, la verdad es que con el monitor sería algo complejo, sí, por ahí se podrían extraer datos de acá para tener el mapa más global, en qué se invierte, si es en deuda pública, en servicios sociales, en servicios administrativos, y compararlo con datos de países que tengan este tipo de información disponible. Sí, se puede hacer eso. ¿Y ustedes, no tengo ese dato, pero se podría hacer. Ustedes, a partir del análisis o de las inquietudes que tienen, ¿en qué ven que se gasta bien y en qué cosas hay desvíos o subejecuciones que seguramente deben haber encontrado al final de cada ejercicio, partidas que tenían asignaciones y que después quedaron por debajo de esa expectativa? Bueno, hay varios programas, se me ocurre ahora uno que seguimos muy de cerca por lo complejo que es el tema en nuestro país, y es el de fortalecimiento para erradicar o prevenir la enfermedad de Chagas. Es un programa que históricamente ha tenido tanto reducciones presupuestarias como subejecuciones en términos de metas, que trata de hacer estudios serológicos, rociados de viviendas,
Es un programa que ha sido bastante complejo en su ejecución y al día de hoy estoy viendo que si bien el presupuesto es bastante más alto que el del año pasado, se ejecutó menos del 1%, menos del 2%. Ahí hay algo que llama la atención, sobre todo porque, por ejemplo, tenía previsto realizarse 90.000 estudios serológicos para el primer trimestre y no se hicieron ni el 30% de esos estudios. Hay, en estos informes que te comentaba de seguimiento físico-financiero suele haber explicaciones y en estos casos en los que las partidas las ejecutan las provincias o se requiere de una rendición de cuentas provincial, la justificación a este tipo de modificaciones o subejecuciones es que las provincias informan con demora. Eso nos ha pasado con otros programas en los que seguimos un poco las justificaciones. Solo un ejemplo es ese, ¿no? Pero podríamos ver otros también si tuviéramos más tiempo. O a quienes les interesen también me pueden escribir y los vemos porque nos apasiona el tema y si hubiera interés está buenísimo. Claro que nos interesa meternos en esas particularidades, ¿no?, de cada programa. Es tan dinámico cómo funciona la aplicación para ver, como decíamos, un programa específico de obra pública, de promoción social, las cuestiones del gasto corriente, del funcionamiento de ANSES y demás. Está todo perfectamente detallado y de gran acceso. Julieta, cuando ustedes analizan el gasto público en perspectiva, también hay que ponerlo en proyección a los ingresos. ¿Hay un análisis de cómo se nutre el presupuesto nacional, de dónde vienen las cuestiones para después permitir ese gasto público? Sí, de hecho, en la página esta misma que les comentaba, de donde sacamos los datos de presupuesto abierto, hay visualizaciones interesantes sobre de dónde vienen los recursos, si ya sean ingresos tributarios, plata de alguna forma del Banco Central o del Tesoro que financia los programas. Incluso hay una correspondencia, como no hay asignaciones específicas de qué impuesto sirve para qué política, pero sí hay algún detalle sobre qué fuentes de financiamiento son las que se usan para las diferentes partidas de gasto. Nos pareció realmente muy interesante darle difusión a este tipo de trabajos, que es transparentar información pública, tener acceso a datos que parecen inaccesibles pero que en realidad están al alcance de la mano, y también una especie de control ciudadano, ¿no?, de cómo funciona la gestión. Sí, tal cual. La idea es esa, un poco en conjunto con este monitor. Estamos haciendo unas publicaciones trimestrales sobre monitoreo, como para mostrar qué se puede hacer con esa información, porque es muchísima la información que es disponible, pero quizás no es tan accesible, no es tan fácil de entender, de procesar, de sistematizar. Entonces la idea es esa, hacerla más clara y que se sumen más personas y la ciudadanía en general pueda entender y monitorear qué hace el Estado con los recursos, si son suficientes las inversiones para reducir las desigualdades. Ese es nuestro objetivo. Me parece muy bien y por eso lo compartimos en este espacio de Pulso Local. Gracias, Julieta, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Que estén bien. Allí tienen para seguir de cerca y monitorear el gasto público de nuestro país.